Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. La semana pasada hablamos de tratamientos antiguos que quizá, con la excepción del jarabe de heroína, ya que hay gente para todo, ninguno habríamos querido padecer. Uno en concreto les llamó más la atención que otros. Estoy hablando de la lobotomía transorbital o del picayelos del Dr. Walter Freeman. Y, viendo el interés generado, he decidido que quizás sería buena idea ahondar en la historia de este carismático y amable doctor y sus instrumentos de trabajo favoritos. Tomen el instrumento de cocina más punzante que tengan a la mano y acompáñenme, porque hoy vamos a explorar la historia de uno de los procedimientos médicos más populares y terribles del siglo XX. Pero vayamos al principio del asunto. La primera lobotomía no fue cosa del Dr. Freeman, ni siquiera de Moniz, sino que fue algo totalmente accidental. En el año de 1848, un tal Phineas Gage, y uno de los hombres con más mala suerte del planeta, olvidó poner arena en una de las detonaciones de pólvora que estaban usando para allanar un terreno. El resultado fue que una barra metálica voló por los aires, concretamente desde el suelo hasta el mentón de Gage. La barra de metal le atravesó el cráneo en forma vertical y, aunque sobrevivió, sufrió un cambio radical de personalidad y comenzó a padecer ataques de epilepsia. Viendo el claro y abrumador éxito de esta punción forzosa, algunos médicos de la época, sin duda de los más iluminados que uno podía encontrarse, comenzaron a pensar que igual lo que hacía falta en los enfermos mentales era un buen piquete en la cabeza. Uno de los primeros fue Gottlieb Burckhardt, que en vez de contentarse con pinchar cosas, decidió que era mucho mejor sacar cosas. Extirpó pequeños trocitos de cerebro a 6 de sus pacientes en un proceso que llamó topectomía, y en 1892 presentó sus informes a la comunidad médica. ¿Les gustó? Pues no mucho. Al resto de médicos, eso de arrancar trozos de cerebro no terminaba de gustarles, así que le dijeron que se tomase un té de tila y que se fuese a reflexionar sobre lo que había hecho. Cosa de medio siglo después, en el año de 1935, Antonio Egas Moniz, profesor de la Universidad de Lisboa en el área de neurocirugía, y Walter Freeman de la Universidad de George Washington, retomaron el interés por hurgar en la materia gris de la gente a raíz de un experimento exitoso con una chimpancé. Moniz era el creador de la angiografía, una radiografía para ver las arterias del cerebro, por lo que se puede decir que no era precisamente un novato en temas cerebrales. Tras estudiar el asunto a fondo, llegó a la conclusión de que retirar fibras de materia blanca del cerebro podría ser la clave para solucionar muchos problemas. Así que seleccionó a una paciente que padecía depresión, ansiedad, paranoia y una larga lista de síntomas nada halagüeños, y procedió a ello. ¿Y sabes qué? La mujer se curó. De los 20 pacientes que trató, todos ellos casos graves, 7 se curaron, 7 mejoraron y solo 6 permanecieron sin cambios. A este proceso lo llamó leucotomía. Y como puedes ver en la imagen, era bastante diferente de la lobotomía transorbital, entre otras cosas, porque había que atravesar el cráneo. Les complacerá saber que, como reconocimiento a sus esfuerzos, recibió un premio Nobel. Es aquí donde entra en juego Walter Freeman, lobotomizador extraordinario. Freeman estaba fascinado con el trabajo de Moniz. Podría argumentarse incluso que era un ferviente admirador. Un fanboy, por así decirlo. Pero, aunque fan hasta la médula del trabajo del portugués, Freeman estaba convencido de que podía superarlo. Sin duda tenía que haber una forma más fácil y rápida de hacer todo aquello, ¿verdad? Todo eso de tener que perforar el cráneo desde arriba parecía una pérdida de tiempo, sobre todo cuando las cavidades oculares estaban ahí mismo, esperando a ser perforadas. Picayelos en mano, comenzó a picar cerebros como si no hubiese un mañana. El procedimiento era sencillo, y de hecho, no hacía falta ni un quirófano. El paciente solo tenía que tumbarse y con un punzón se le atravesaba la cuenca del ojo por un costado hasta llegar a esos molestos nervios cerebrales. La lobotomía transorbital, como Freeman la llamó, lo curaba todo. ¿Tienes estrés? Nunca más. ¿Eres gay? Ya no. ¿El niño se porta mal? Bueno, puede que se haya quedado un poco vegetal, pero a que ya no hace travesuras. Freeman se convirtió en una superestrella y la lobotomía se puso de moda entre la sociedad estadounidense. En los años 50 decidió a expandir su arte de una costa a la otra. Se compró una furgoneta a la que bautizó cariñosamente con el nombre de Lobotomóvil,
una especie de batimóvil, solo que sin el turbo de avión y con más sangre esparcida por la parte de atrás. Con ella recorrió el país ofreciendo lobotomías a todo aquel que la requiriese por el económico precio de $25. ¡Una ganga! Las operaciones eran llevadas a cabo en la parte de atrás del lobotomóvil. Solo precisaban de anestesia general y el único efecto secundario era un incómodo moretón en el ojo. Por desgracia para los pacientes de Freeman, cortar nervios al azar no suele dar muy buenos resultados. Aunque algunos pacientes declararon haber mejorado, los casos de cambios bruscos de personalidad, epilepsia e incluso estados vegetativos fueron muchos. Uno de los más sonados fue el de Ross Kennedy, hermana del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy. Su padre la consideraba problemática y la envió a lobotomizar cuando tenía 23 años. Esto la dejó imposibilitada de por vida y pasó el resto de sus días confinada en una institución mental. En el año de 1967, uno de los pacientes de Freeman murió por culpa de una hemorragia cerebral, quizás producida por el hecho de que aquella era su tercera lobotomía, y el pobre doctor perdió la facultad de ejercer. Toda una injusticia que no impidió que nuestro hombre siguiese practicando su técnica del picayelos hasta el año de 1972, cuando la aparición de fármacos hizo que todo eso comenzase a parecer un poco primitivo. Se calcula que usando este procedimiento, Walter lobotomizó a más de 2.500 personas, al menos 19 de ellos menores de edad y sin ningún tipo de entrenamiento quirúrgico previo. Todo un crack en la medicina. ¿Y cuál fue el motivo por el que dejó de ejercer? Se murió ese mismo año de cáncer. Bueno, aquí concluye nuestro breve repaso por uno de los procedimientos médicos más infames de la historia y por el hombre que lo popularizó. Para terminar, les dejo una jocosa pieza musical inspirada en el doctor y su furgoneta. El link lo encontrarás fijado en el primer comentario. Yo soy Fase 3, reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.